¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto de compartir con ustedes en nuestro espacio habitual del Noticiero Central aquí por C9N. Llegamos ya prácticamente al cierre de este cuarto mes del año, jueves 29 de abril. Aníbal Espínola, ¿cómo estamos? Hola Silvio, buenas tardes a la audiencia del Noticiero Central. Y la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de resolución pidiendo a la Contraloría de la República que audite los fondos sociales. Sí, insta, encomienda, sugiere, pero el proyecto inicial hablaba de la actual administración, Sí. pero los colorados forzaron y dijeron, bueno, si se va a verificar, vamos a retrotraernos a otros gobiernos. A otros gobiernos, incluyendo al gobierno liberal. Y vamos a ver, pero leí que solamente 6 meses de plazo le da la Contraloría y va... Un trabajo inmenso. Sí, más allá. Y hay que ver también la actitud que se pueda tener desde las binacionales Sí, respecto sí. al tema. Porque Sí, esta hay es- una predisposición para entregar toda la documentación, Sí, ¿verdad? porque- Acá digo que son 60 días tiene para entregar. Y por eso, 60 días nomás. No, imposible. Ah, no, 2 meses nomás. Sí, yo Sí. te dije 6 meses, 6 ¿no? meses, 60 sí. días. No, 60 días. Sí, pero me parece que eso va a ser impracticable Es imposible. en ese tiempo. Cualquier, ¿cómo se llama? Análisis contable de una empresa lleva su tiempo. Se deberá auditar desde el 2010 hasta 2018. Y por supuesto luego lo de Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Por eso, vamos a ver si se implementa o no este tema, pero es una muestra, digamos, una señal nuevamente de el Parlamento Nacional respecto a los fondos sociales. Y ya estamos superando la franja de 100.000 vacunados. 100.000. Sí. Sí, de acuerdo al último reporte actualizado en la página del Ministerio de Salud Pública, vamos a ir mostrando enseguida nada más también. Continúa esto y hay que decir que aparentemente se está encaminando la cuestión, más allá de que han saltado también denuncias de gente que, por ejemplo, reside en Barrio Obrero, una cuadra del hospital, y sin embargo le agendan en Trinidad, por decirlo así. O viceversa. Y en el interior las distancias son mucho mayores. Mucho mayores, pero yo creo que ahí también, si bien las distancias son mayores, no existen tantos vacunatorios y se van a concentrar en uno o en dos, a lo sumo, ¿verdad? Pero no aquí deambulando de un lugar a otro, aquí como acontece aquí en Central, Sí, ¿verdad? tenemos 108.203 vacunados, de acuerdo a la página de Salud Pública, y registrados tenemos 221.515, pero esto va a ir para arriba porque este dato es de la noche del 27 de abril. Sí, señor. Otro tema, se apeló también la sentencia de Justo Cárdenas. Justo La Fiscalía, Cárdenas, sí. que había sido beneficiado con una pena mucho menor de lo que pidió la Fiscalía. Sí, la Fiscalía había pedido 11 años de condena para el ex titular del INDER y en el juicio oral se aplicó una condena de solamente 4 años. Sí. Entonces la Fiscalía interpuso este recurso buscando revertir este fallo de primera instancia. Y a propósito del ámbito judicial, y con la fachada del Poder Judicial por ahí tenemos, la Corte hoy también resolvió una suerte de formar un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo y, digamos, colectar todas las sentencias que fueron anuladas Sí. y remitir todos los antecedentes al jurado de enjuiciamiento para que los jueces cuyas sentencias fueron anuladas sean sometidos a proceso investigativo. Sí, por Se han presunto enjuiciado. mal desempeño de funciones. Sí, señor. Y recordamos ayer nomás hablábamos de 2 sentencias anuladas. Ayer 2, el Sí. caso de Walter Bower y el de Raúl Fernández Lindman. Sí. Y hay un montón de sentencias que van a ser objeto de revisión minuciosa, según anunció al menos la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a hablar de la situación, la condición del tiempo agradable de la tarde de este jueves. A estas horas, 23,8 la temperatura, 41 el porcentaje de la humedad, viento sur a 9 kilómetros en la hora, de acuerdo a lo que indica en la página del Servicio Meteorológico Nacional. La variación de la temperatura a la noche va a bajar hasta los 15 grados, entre 17 a 15, mejor dicho, y en horas de la madrugada entre 15 a 13 grados con vientos del sureste y el cielo escasamente nublado.
El pronóstico extendido, vamos a ir mostrando también ya. Mañana viernes 30, Día del Maestro en nuestro país. Fresco a cálido, cielo escasamente nublado, vientos variables luego del noreste. Fíjense que la máxima estimada para mañana ya es de 27 grados. Para el sábado aún más, 29 grados y 17 la mínima. Fresco a cálido con vientos del noreste. El domingo la mínima estimada de 19 grados y la máxima 30. También con cielo parcialmente nublado y con vientos del noreste. Y el día lunes, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del norte, mínima 21 grados, máxima de 31. Recién para mediados de la próxima semana, Aníbal, se habla de la posibilidad de la incursión de un nuevo frente frío sobre nuestro territorio. A continuación, tabla de cotización. El dólar en la compra cerró en alza, 6.450, pero en la venta registró un leve descenso y cerró de esa manera en 6.550 guaraníes. La compra 7.000, el euro en la compra, en la venta 7.800. El peso argentino en la compra de vuelta a la baja, 40 guaraníes, en la venta 50. El real en la compra repuntó también levemente, 1.100 guaraníes en la compra, en la venta 1.200. Bueno, y reiteramos esta información del plano judicial. La Fiscalía presentó hoy recurso de apelación, decíamos, de la condena de 4 años que se le aplicó en un juicio oral y público al ex titular del INDER, Justo Cárdenas. Recordamos que fue hallado responsable de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La fiscal Natalia Fuster argumentó que es una sentencia cuasi indulgente que priva arbitraria e irracionalmente al Estado paraguayo de obtener la debida y plena protección respecto de la severa y dolosa lesión perpetrada a las funciones del Estado y a la sociedad, refiere parte del escrito que representa el recurso de apelación interpuesto. Y agentes antidrogas de la SENADE confiscaron más de 300 kilos de marihuana en una vivienda ubicada en el barrio 29 de septiembre de Salto del Guairá. La marihuana incautada estaba preparada y lista para su ingreso al mercado brasileño. El procedimiento se realizó a tempranas horas de hoy jueves por los antidrogas. En el sitio no fue hallada ninguna persona. No obstante, todas las documentaciones encontradas en la casa fueron confiscadas por el grupo operativo que estuvo encabezado por el fiscal Vicente Rodríguez. En el lugar encontraron, repetimos, 335 kilos de marihuana distribuidos en 360 paquetes. La droga estaba separada y envasada al vacío, técnica muy utilizada para su ingreso al mercado brasileño, según los antidrogas de la SENADE. Y hablando de allanamientos, esta vez en la zona de Coronel Oviedo, agentes de la policía y la fiscalía allanaron un local, de venta de ropas americanas. Esto, repito, en Ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, tras la denuncia de presunta comercialización de marcas de prendas de vestir, presumiblemente falsificadas, e incautaron 10 bolsas de polietileno con 100 unidades de prendas, todas presumiblemente falsificadas. La pérdida estimada sería de unos 300 millones de guaraníes. Y como les veníamos adelantando hoy en la sesión del Senado, aprobaron con modificaciones el proyecto de resolución que encomienda a la Contraloría General de la República efectuar auditoría sobre el uso de fondos de responsabilidad social, empresarial, socioambiental y otros, ejecutados por las binacionales Itaipú y Yacyretá. Los legisladores decidieron acompañar la propuesta de forma unánime, 42 votos a favor. El documento fue derivado a la Contraloría para dar cumplimiento al trabajo que le fue encomendado por los senadores. Y la información del plano internacional nos traslada hasta Colombia, donde se observaron estos incidentes. Miles de personas salieron a protestar en varias ciudades de este país
Las manifestaciones fueron convocadas en rechazo a un proyecto de reforma tributaria del gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Las protestas ocurrieron en medio de un grave repunte de casos de coronavirus en varias ciudades que amenaza con colapsar el sistema de salud. En la ciudad de Cali, las autoridades confirmaron la muerte de una persona, inclusive. Es así que las autoridades ordenaron el despliegue de la policía y el ejército decretaron toque de queda hasta el próximo domingo. En ciudades como Bogotá y Medellín también se registraron disturbios. El Ministerio Público, representado por la agente Alicia Saprissa, presentó escrito conclusivo, en este caso acusación, y pidió juicio oral para Waldemar Pereira Rivas, conocido como Cachorrao, quien aparece como supuesto autor moral del asesinato del periodista Leo Veras, muerto en su vivienda ubicada en el barrio Jardín Aurora del departamento de La Mambay, en la capital de Pedro Juan Caballero, en el año 2020. Según los investigadores, la estructura criminal liderada por alias Cachorrao planificó y ejecutó varios hechos punibles en el departamento de La Mambay, como así también en el lado brasileño. Reiteramos este episodio registrado en el distrito de Ñumí, departamento de Caazapá. Luego ampliamos este accidente también que se reportó hace instantes aquí en las inmediaciones del canal. Mostramos nuevamente esta gran humareda que se formó sobre la ruta PI-08 a la altura del kilómetro 195, repito, Ñumí, departamento de Caazapá. Un camión cisterna que volcó y luego se incendió, que estaba transportando combustible. Por fortuna, el conductor resultó solamente con algunas lesiones leves y fue asistido hacia un centro asistencial. Y nuestra cámara de La Torre, Aníbal, nos muestra esta imagen aquí en Colón y Carlos Antonio López. Sí, allá vemos un automóvil de color negro. Sí. Perdió el spoiler delantero. Parte del faro también, aparentemente. Sí, y la otra víctima sería un motociclista, o sea, la víctima en este caso. Probablemente. No sabemos quién fue la víctima. Allá vemos una moto, te decía a lo mejor la moto aquella estacionada ahí. Y vamos a tener la ampliación, seguramente hay intervención, como están observando, de una unidad de rescate de bomberos voluntarios. Este tipo de situaciones se suelen dar, por ejemplo, cuando el conductor de un vehículo, un automóvil en este caso, pretende realizar un giro y no se percata que un motociclista está ahí a su derecha, por ejemplo, ¿verdad? O el motociclista se metió a la derecha del conductor. Suele darse también. Y vamos a estas imágenes, una concentración política en la ciudad de Alberdi. A propósito, el fiscal Hugo Ábalos investiga este encuentro partidario realizado en la ciudad de Alberdi. Dice que era la casa del propio intendente, un tinglado que tiene el mismo fiscal Hugo Ábalos confirmó que este tinglado pertenece al intendente actual y candidato al Recutú a la reelección, Federico Centurión. Y fíjense la presencia de numerosa cantidad de adherentes, de partidarios, de republicanos en ese tinglado, en un ambiente cerrado. Hay que decirlo. ¿Qué dice la norma al respecto? Solamente, si bien Alberdi no figura entre los distritos considerados como zona roja, el decreto establece que en lugares cerrados solamente hasta 50 personas. Ese tinglado no tiene ni ventana. Nada no tiene. Nada no tiene. Y 100 solamente personas, en la puerta principal de acceso. Y solamente 100 personas en espacio libre. Ahora, y este tipo de acto típico se puede luego hacer, no digo con esta cantidad de gente, me refiero al acto político en sí. ¿Acaso pues solemos ver en estos días intervención de fiscales por propaganda extemporánea inclusive? Sí, ¿verdad? Y esto es un acto propagandístico, no creo que esté permitido en reunión
de este tipo todavía. Por el lado sanitario y por el otro lado por el tema electoral, ¿verdad? Es así. Vamos a ver qué hace la Fiscalía intervino. De oficio, sí. Apenas llegó este video a manos del fiscal Hugo Dávalos, decía que abrió de oficio la investigación y está esperando informes. De hecho, la policía ya remitió su informe, su acta de intervención. ¿Cuánta gente había ahí? Y mínimo 200. Y está esperando también un informe del Hospital Distrital de Alberdi para saber, porque la norma establece que hay que comunicar al Hospital Distrital la realización de eventos. Y está esperando un informe del Hospital Distrital para saber si efectivamente se comunicó o no la realización de esta concentración en la ciudad de Alberdi. Mira, fíjate, hay niños. Sí, no, de todas las edades, jóvenes, personas adultas, hombres, mujeres. Sí, señor. Bueno, cambiamos de tema. Ayer, de hecho, ya estuvimos señalando algunos aspectos bastante llamativos, cuando menos, respecto a esta empresa que... Industria Farmacéutica Amazonas. Amazonas S.A., que está en la zona del Mercado 4. Reiteramos que ayer visitamos, nadie atendía. Aparentemente no se visualizaba ningún tipo de movimiento allí. Reiteramos también que en la página de contrataciones públicas señala que no ha proveído ningún tipo de insumos, materiales ni servicios. Ni siquiera participó de algún llamado. Sí, a ningún ente ni ministerio, ningún ente público. Y sin embargo se señalaba de que estaba solicitando la autorización a Dinavisa. Sí, que estaba en trámite, o sea, sí. Por lo menos dijo el representante que iba a presentar los documentos a inicio de la otra semana. Y conversamos con la química farmacéutica María Antonieta Gamarra, quien es titular de la Dinavisa, y decía que hasta ahora, si bien Amazonas está registrado como empresa relacionada al mundo farmacéutico, no presentó todavía ni un solo documento y que sin el registro no podrá importar ninguna vacuna anti-COVID ni ningún otro tipo de medicamento. Y que como mínimo se requiere 2 meses para el otorgamiento de ese registro sanitario. Si bien en tiempos normales el trámite lleva al menos 1 año, ahora en época de pandemia, de emergencia, ese plazo se reduce a 1 o 2 meses. Pero hasta ahora no hay nada. Un solo papel. Aún no tenemos formalmente presentado ningún proceso ni solicitud de proceso de registro sanitario ni de importación. Sí hay otra empresa que ya inició, que está en trámite, pero esta en particular no. Hasta el momento, todos los procesos se ven acelerados, decía usted. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a una empresa gestionar ese permiso para poder traer vacunas? Y todo va a depender de la documentación técnica y jurídica que presente. Si todos los documentos se pueden comprobar fácilmente su veracidad y su trazabilidad, entonces pues de 1 semana a 1 mes o a 1 año, depende. Eso depende mucho de la empresa de que acerque la documentación necesaria. Tenemos una resolución de uso de emergencia, de registro de emergencia, que es la 111, donde se establecen los requisitos abreviados y de tal forma darle un trámite acelerado también, dada la urgencia que tenemos. Pero siempre depende de lo que presenta la empresa, porque la empresa es la responsable de la presentación de la documentación y del llenado de la información técnica. ¿Qué tipo de documentos se le pide a una empresa cuando quiere importar en específico vacunas contra COVID-19? Bueno, y tiene que estar legalmente habilitada por Dinavisa con sus buenas prácticas de almacenamiento y distribución, en este caso porque son productos importados, y sobre todo tiene que tener una relación contractual directa con el fabricante. Y si tuviera un intermediario, tenemos que tener la posibilidad de hacer la trazabilidad hasta el origen del producto. Si vamos a suponer que una empresa tiene un intermediario, entonces nos demuestra que tiene relación con ese intermediario y ese intermediario con el fabricante.
Por el tema de que también es importante la farmacovigilancia, la vigilancia de los efectos adversos y si de repente hubiera ojalá no sea así, pero si hubiera, tendríamos que tener la posibilidad de tener un contacto directo con la empresa para verificar el lote, y sobre todo para hacer el reporte de lo que se haya presentado como vinculado a la vacuna. Tiene que tener un certificado de buenas prácticas de almacenamiento, así se llama. Sin ese documento no puede trabajar. Entonces, obviamente, en el momento que sea necesario, se tiene que ir el cuerpo de inspectores y con una guía de inspección, que es un documento que se usa siempre para las buenas prácticas. Entonces se verifica en qué condiciones está, si tiene las características que corresponden a productos biológicos, la cámara de frío, generador, es decir, una serie de requisitos de infraestructura y de requisitos técnicos, procedimientos bien establecidos para poder certificar el transporte con cadena de frío, es decir, una serie de requisitos, si no podría. Ya se le rechaza, entonces. Obviamente, para mí es más importante la seguridad de la ciudadanía antes que una cuestión comercial. Vamos a ver cómo transcurre este capítulo. Hablando de vacunas, Sí. 2 millones de dosis estamos esperando de las Covaxin. O sea, ya se cerró el contrato. No sabemos cuándo llegan. ¿Usted sabe cuánto se pagó? No, $15 por dosis. $15. 30 millones de dólares. Buena plata. Ya se... A ver. Porque esta propuesta habla de $9 por dosis, ¿verdad? Sí, le digo... Se hizo el anticipo. Antes de ayer sería el martes, ¿verdad? Sí. El 20%, que viene a representar así como $2,5 millones de dólares más o menos. Sí. Con parte de la plata dada por Taiwán, $16,5 millones de dólares. 30 millones de dólares nos va a costar las 2 millones de dosis de las vacunas Covaxin. Que supuestamente... Tenemos la mitad de la plata de Taiwán y que la otra oferta inicial de Bharat Biotech, que es la fabricante de esta vacuna Covaxin, era de $18 por dosis y que nos bajaron a 15. Vamos a ver qué pasa también con la Covaxin entonces. Sí, porque India está muy complicado. Sí, realmente. Bueno, hablábamos también ayer el tema IPS, denuncia de presunto fraude de algunas empresas ¿Qué pasó acá? y no se sabe. Porque todavía. el sábado, Sí. Pedro allí habló con los compañeros Sí, y fue contundente, fue durísimo. pero en la conferencia de prensa ya fue un poco más, se cuidó más. Se cuidó más, parece que bajaron los decibeles Sí, después de la reunión del Consejo, sí. del IPS, La ministra del Trabajo que dijo desconocer también cualquier denuncia. y que quería la lista de estas empresas. Y hoy Nelson Caballero, jefe de gabinete de IPS, explicó que recibieron 10 denuncias anónimas vía llamadas telefónicas de empleados suspendidos que supuestamente fueron obligados a seguir trabajando. El funcionario aseguró que la administración tomará las acciones que correspondan. Insta también a la población a reportar este tipo de irregularidades. Aclarar de que no existe ninguna empresa en este momento que nos conste que haya cometido algún tipo de irregularidades. Lo que sí debe quedar claro es que existen denuncias anónimas que están siendo responsablemente investigadas. Y en caso de que se compruebe alguna irregularidad, la administración va a tomar las acciones que correspondan. Ahora, sí, son denuncias que están siendo analizadas, director, porque se habla de cierto monto de dinero en cuanto a lo defraudado, 38.000 millones, o eso también se entendió mal. De manera oficial, el Instituto de Previsión Social no dio ninguna información al respecto. No hablamos de monto, no hemos hablado del número de empresas, tampoco hemos hablado de empresas que hayan incurrido en algún fraude. La situación es, hoy tenemos denuncias anónimas que están siendo investigadas. En caso de corroborarse que alguna de las empresas haya incurrido en fraude, la administración tomará las acciones que correspondan, administrativamente y también en lo jurisdiccional. No existe rubro específico de momento. Son 10 denuncias anónimas.
Las 10 denuncias anónimas están siendo tomadas con mucha seriedad. La instrucción que tenemos de la máxima autoridad institucional es no permitir que algo así acontezca en caso de corroborarse y de tomar inmediatamente las acciones que correspondan. ¿Cuánto tiempo llevaría una investigación como esta? No sabría decirte, va a depender mucho de la facilidad de acceso a la información. ¿Son personas ya identificadas o a través de medios telefónicos las personas que realizan estas denuncias? No están identificadas, son anónimas. Si hubo una comunicación telefónica, llaman y dicen, tal empresa me hizo venir aunque yo esté cesado. Sí, la gran mayoría fueron telefónicas. ¿No por redes sociales o algún...? La gran mayoría fueron telefónicas. Bueno, vamos a actualizar este accidente de tránsito que se registró aquí cerquita en Colón y Carlos Antonio López. ¿Está Evelyn ahí? Sí, está Evelyn allí. Ya hay que decir que ya fue trasladado el lesionado, que era un motociclista, así como dijimos. Evelyn, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Exactamente, estamos hablando de un motociclista, ya está su biciclo ya en la patrullera, agentes de la comisaría segunda concretamente están interviniendo y vamos a acercarnos un poco aquí a la otra parte, ¿verdad? A la dueña de este vehículo, quien protagonizó el percance, vemos al paragolpe de la parte delantera inclusive que salió y me voy a acercar. Señora, no sé si te gustaría comentarnos qué pasó. ¿Estaba circulando acá sobre Colón? Sí, era o sea que estaba cruzando acá y el joven se me salió así. O sea que estaba viniendo de este lado. Rodríguez de Francia. Sí, de este lado para cruzar acá. En la calle Mariscal López, Carlos Antonio López venía para subir por la calle Milano. Sí. Cuando la señora pasa la calle, ya a 5 metros, a 2 metros de la vereda, ya pasada toda la calle, viene la moto y la choca. Es un accidente, nadie quiere tener un accidente. La señora se hace cargo de todos los gastos. ¿Usted quién es, don? Yo soy el abogado de la señora. Doña, usted se quedó aquí, se hace responsable. Me comentaron los agentes que lo va a acompañar. Sí. ¿No logró ver al motociclista? ¿Estaba solo? Sí, estaba solo. ¿Estaba sola circulando usted? Sí, sí. Acá ya se cayó el joven. Ahí está su tapabocas, acá ya se cayó. Viste que me tocó ya acá en la punta, ya, en la esquina. Por eso lo que es la cabina Iván se cayó acá. En cuanto a sus golpes, heridas... No, tiene acá una cortadura en la cabeza lo que tiene, pero... ¿Tenía casco? No tenía. Entiendo que Colón es preferencial y generalmente los que vienen allá por Rodríguez de Francia esperan. Es un cruce Si usted se da cuenta, esta es una doble avenida que es preferencial. Esta es preferencial. Y quiero que tengan una cosa en cuenta. La señora no chocó allá hacia donde ella salía. La señora chocó cuando ya terminaba de pasar la calle, al cruzar todo. Entonces la responsabilidad evidentemente era el motociclista, porque la señora ya estaba pasando. Pero no venimos a discutir eso. Nadie quiere tener un accidente. La señora se hace cargo de todos los gastos. Vamos a pagar lo que tiene que pagarse, pero jurídicamente no es responsable de lo que ocurrió acá. Y hablamos de daños materiales también, inclusive tu vehículo. Sí, yo no puedo mover ahora. Sí, pues tenemos seguro, así es que no hay ningún problema. ¿Y el joven a dónde fue trasladado? Se fue a emergencia, ya me voy atrás de él enseguida. ¿Pudiste hablar con él? Sí, tengo todos los datos ya de su familia, ¿Qué de te su dijo? mamá. ¿Te vio? ¿Quiso cruzar primero? No dijo mayor cosa, si está ahí está con los bomberos, le estaban auxiliando. Ahora nos vamos en emergencia nosotros, en este momento. Estamos haciendo el procedimiento policial, que es lo que corresponde. De acá nos vamos a emergencia y nos hacemos cargo de los gastos y no hay ningún problema. La velocidad también suele ser un factor que influye en este tipo de percances. Sí, tiene que ser, pero la verdad que yo no crucé tan rápido. Por eso no ¿Sabe qué? A mí me gustaría que ustedes filmen 2 minutitos. Acá no hay policía de tránsito, acá no hay policía, acá no hay nada. Esta es una zona de nadie. Si ustedes se fijan, el más fuerte pasa. ¿Usted es de la zona, doña? No. El joven sí es de la zona. Entonces usted intentaba cruzar y allí fue cuando ya sintió... Ella ya cruzó. Si usted se fija... Ahí está la raya y ahí está el tapabocas del joven. Porque este lugar, por ejemplo, allá es la boca calle. Este lugar, ella ya pasó la calle. Ella ya cruzó la calle. Ese lugar donde está la mancha, ahí fue el accidente. Ella no es responsable. El muchacho quiso adelantarse. Ella ya estaba cruzando. Él seguramente quiso cruzar. Rápido vino y quiso esquivarme.
Eso es lo que Cruzar antes que vos. se subió atrás, o sea que eso es lo que me dijo él. Y así fue porque el colectivo lo que venía atrás, así cruzando ahí, y atrás del colectivo lo que salió. Y fue una cuestión de segundos seguramente, pero no lograste ver a otro vehículo que estaba a tu lado, que intentaba... No, a mi lado estaba un colectivo, y del colectivo, de atrás del colectivo lo que salió así, quiso hacer un, no sé. Se adelantó, ¿no? Y sí se adelantó, pero muy rápido. ¿Tu nombre, doña? Lorena. Lorena, muchas gracias. Está el abogado también. El joven hace instantes nada más fue trasladado hasta el hospital del trauma y allí va su biciclo a la comisaría segunda. Según comentan, ellos también van a ir hasta la comisaría para completar el procedimiento policial y luego trasladarse hasta el hospital. Reiteramos una vez más, Colón, esquina Milano, concretamente donde termina la doble avenida Rodríguez de Francia, y bueno, seguramente cámaras de seguridad aquí en la zona serán de vital importancia para determinar concretamente cómo fue el percance y quién tuvo la responsabilidad. Bueno, gracias Evelyn, completo el reporte. Vamos a cambiar de tema. Tenemos que hablar, Aníbal, de este procedimiento judicial, digamos, que se desarrolló en el marco de un hecho de homicidio que tuvo como protagonista a Gregorio Papo Morales. Una comitiva fiscal realizó precisamente esta tarde la reconstrucción del asesinato del joven Robert Fabián Marín, quien fue la víctima en aquella ocasión. La diligencia estuvo a cargo del fiscal Jorge Romero. El hecho, recordamos, había ocurrido en el barrio San Pablo, episodio captado por cámaras de seguridad, el momento en que bajó Papo Morales y realiza disparos hacia la humanidad de este joven, repito, Robert Fabián Marín. Hoy entonces se realizó la reconstrucción, lógicamente en el mismo lugar del hecho, como parte de todo este proceso de investigación del Ministerio Público. Primero estuvimos en la comisaría, donde los peritos están haciendo el trabajo de campo. Nosotros estamos acompañando a los efectos de facilitarles justamente ese trabajo, pidiendo el acompañamiento policial y con también el acompañamiento de un testigo presencial, ¿verdad? Del trabajo que se realiza hoy, ¿verdad? Más adelante ellos van a elevar el informe pericial respectivo, que nos va a servir como un elemento, ¿verdad? Ya sea de cargo o de descargo para formular el requerimiento conclusivo. El Ministerio Público, vamos a decir que ya ha solicitado el día de la fecha una prórroga extraordinaria a las cámaras de apelaciones, justamente para que podamos tener eso en el tiempo. La ley permite requerir cuando por las circunstancias hay diligencias que pueden no estar a tiempo, ¿verdad? Entonces hemos requerido en el día de la fecha a la Cámara de Apelaciones de la capital justamente esa prórroga, teniendo en cuenta que cada parte tiene su perito y necesita cotejar las evidencias y analizarlas, ¿verdad? Nosotros tenemos varias armas que se incautaron en varios procedimientos, ¿verdad? De todas esas armas existe revólver y pistola, ¿verdad? Pistola una, ¿verdad? Y lo que la información que le puedo brindar es de que hay una pistola que coincide, ¿verdad?, en el calibre con las vainillas que fueron levantadas del interior del vehículo. Y justamente esta pericia es la que nos va a determinar si esa arma si esas vainillas fueron disparadas de esa arma. Ese justamente es parte de lo que el informe va a relevar. Pero el informe tiene varios puntos, por eso tiene un trabajo de campo también y la parte de análisis de las armas propiamente dicha, ¿verdad? Eso es lo que yo le puedo referir de mi experiencia. En base a los elementos de sospecha que inicialmente llevaron a la imputación, ¿verdad?, la hipótesis del Ministerio Público no cambió, ¿verdad? No cambió. Lo que estamos haciendo es colectar más elementos, ¿verdad?, que hacen a las ciencias auxiliares del derecho penal, ¿verdad? Con relación a la situación procesal de la novia de Gregorio Papo Morales, ella había presentado un test de embarazo para obtener la medida alternativa de la prisión, sin embargo, aparentemente no está embarazada. ¿Cómo analiza una solicitud nuevamente? Lo que yo le puedo referir en atención a eso es de que justamente ella fue beneficiada con el arresto domiciliario y que posteriormente nosotros solicitamos informes, ¿verdad?, tanto a la penitenciaría mujer, en este caso la Casa del Buen Pastor, y también al laboratorio, ¿verdad? Nosotros hemos colectado esos informes
y teniendo en cuenta el lugar donde estos fueron presentados, en este caso el Sajonia, ¿verdad?, de Asunción, el Palacio de Justicia, se realizó una denuncia en otra fiscalía que sería la barrial jurisdiccional de la zona, ¿verdad? Por eso no tengo más conocimiento del avance, ¿verdad?, de cómo va eso. Y también acompañaron esta diligencia fiscal los familiares del joven fallecido y conversamos nosotros precisamente con el padre de la víctima. Uno de los cuestionamientos que hizo el señor es que la pareja del principal sospechoso haya sido sacada de la prisión, digamos, con el arresto. Ya presentamos una denuncia también en contra de esta criminal, ¿verdad? En su momento, porque ella presentó una prueba de embarazo que es falsa. Ella no está embarazada. Ella no está embarazada y aún así le dieron esta medida cautelar que es la prisión domiciliaria. Y por eso es que nosotros apelamos también a estos jueces, no sé en manos de quién está, para que esta criminal vuelva a donde estuvo. Ella en todo momento encubrió a Papo Morales a criterio de ustedes en el sentido y de la querella, porque atrincherarse en un motel es muestra de ello, ella cómplice en todo momento. Cómplice de toda complicidad. Ella es tan culpable como este asesino y ambos deben de pagar sus culpas. Es lo único que nosotros pedimos. Yo como padre estoy súper choqueado otra vez a casi 6 meses de la tragedia, ¿verdad?, que enlutó a mi familia. Y pedimos justicia, y le agradecemos también a ustedes, ¿verdad?, por estar con nosotros, porque sin ustedes también esto no va a llegar a un buen puerto. Hay que sacar fortaleza para volver y revivir parte de esto, ¿no? Así mismo, como le digo, mis padres, que son los abuelos, están deshechos, y toda la familia en sí, los amigos, amigas, todos. Esto es algo de no dejar en el Opareí como siempre se queda aquí en este querido Paraguay, lastimosamente. ¿Qué proyecto tenía Fabián para este año? Estaba terminando el año pasado y uno en ese momento del año prácticamente analiza todo lo que va a hacer en el próximo. Él consiguió una beca para volver a la facultad. Él tenía muchos proyectos, muchos sueños, como todo joven, 23 años, estaba naciendo prácticamente, en la flor de la edad. Y miren cómo acabó, por culpa de la desidia. Bueno, tenemos que hablar también de este allanamiento que se cumplió a tempranas horas de hoy en un inmueble en la ciudad de Capiatá a partir de una denuncia de sextorsión bajo una nueva modalidad, podemos decir, Aníbal. Y si uno presta el servicio para el cual fue contratado, se le entrega una parte del dinero comprometido y el resto, los contratantes le firman un pagaré. Y después empieza la extorsión porque, según la denuncia, este joven fue contratado por un par de varones para una actividad sexual y sin su consentimiento fue filmado. Le pagaron una parte, después la otra parte le firmaron un pagaré los contratantes y le dicen, después empieza la extorsión, le piden que devuelva el dinero que recibió y además el monto consignado en el pagaré, porque de lo contrario iban a viralizar su video. Qué situación, ¿eh? Fueron detenidos Francisco Fabián Quiroga, 36 años, y quien sería su pareja, un joven de 18, Alexis Darío Guillén Rolón. Se incautaron varios aparatos celulares que tienen registro de filmaciones precisamente y varios documentos, precisamente varios pagarés de entre 5 a 250 millones de guaraníes. Sí, señor. O sea, esta no es la primera vez que habrían estado realizando este tipo de actos. Y se sospecha en consecuencia que hay otras víctimas. Sí, señor, que devolvieron dinero, devolvieron el pagaré y lo equivalente a esos pagarés. Ahora, ¿por qué tenían todavía esos pagarés en su poder? Sí, una de las grandes preguntas. A lo mejor la fiscal Silvana Otazú nos explica, ¿verdad? Bueno, compartimos las declaraciones de la gente que encabezó esta diligencia. Esta es una denuncia que se realizó aproximadamente el 21 de abril. Kevin Brito es el denunciante. Él denunció que una persona le estaba amenazando con publicar un video, ¿verdad?, de contenido íntimo, ¿verdad?, que él tuvo relaciones con otra persona, que le estaban amenazando con publicar
Incluso ya le mandaban fotos de lugares de periódicos locales o de radios locales, la ubicación de radios locales donde supuestamente ya iban a publicar y enviarle los videos. Supuestamente fue a cambio de un dinero, pero la persona que tuvo relaciones con él habría llevado también un pagaré de aproximadamente 25 millones. Y luego de eso fue que a la víctima empezaban a amenazarle de que si no devolvía el pagaré iban a publicar ese video. Ahora, al constituirnos la casa del señor Fabián Quiroga, que es la persona que estaba enviando mensajes a la víctima, acá encontramos una cantidad bastante cantidad, diríamos, ¿verdad?, de pagarés. O sea, por lo visto es un modo operandi, ¿verdad? El filmar sin consentimiento de las víctimas y también tener pagaré, y con eso sería la modalidad de extorsionar luego, ¿verdad? O sea, sería una extorsión en el sentido de que le entrega un pagaré por los beneficios, por los servicios prestados al tener relaciones, pero luego le extorsiona de que va a publicar los videos y no le devuelve el pagaré. Tenemos entendido que ya hay antecedentes de este señor Fabián Quiroga que ha obrado ya en ese mismo sentido, pero que no ha salido a la luz, ¿verdad? O sea, ¿el valor de cuánto? Y mira, tenemos pagaré desde la suma máxima que encontramos es 250 millones. Ahora tenemos que contactar con las personas a ver si fueron víctimas de este mismo modus operandi o fue otra modalidad, ¿verdad? O si realmente ellos firmaban un pagaré a cambio de un dinero o algo, o algún contrato, algo que había anterior, ¿verdad? ¿Kevin le conocía a esta persona, Fabián? No, Kevin le conocía a la pareja de Fabián, que es Alexis Guillén. Está detenido también. Que está detenido también. Alexis Guillén es el que contactó con Kevin Britos y fue que ellos acordaron para tener relaciones, y ahí fue que... ¿Pero con un pago de por medio, doctora? Con un pago de por medio, que Alexis prometió. Le dio una suma, pero después le dio el pagaré por la falta del restante, digamos, ¿verdad? Y ahí fue que Fabián empezó a amenazar a Kevin para que le devuelva el pagaré, a cambio de, si no devolvía, publicar el video. Según la víctima, él no tuvo conocimiento ni se dio por enterado de que estaba siendo filmado. ¿Cuántas personas habrían ya sido víctimas de...? Aparte del denunciante que nosotros tenemos bien identificado, tenemos otro caso que no quiero mencionar porque no fue denunciado en mi unidad fiscal, ¿verdad? Denuncias realizadas 2. Tengo entendido que es en otra ciudad también, creo que... ¿No pagaré a nombre de otras personas más también? Sí, encontramos muchísimos pagarés que vamos a ir justamente investigando si es que fueron víctimas también de este mismo modus operandi. ¿Otra evidencia incautada? Tenemos 2 teléfonos donde encontramos los videos. Ellos alquilan este sitio. ¿Solamente 2 personas formarían parte de este esquema delictivo o qué es lo que se sabe? Sí, al principio tenemos estas 2 personas, ¿verdad? Posteriormente veremos si hay otras personas que están involucradas. ¿Tienen antecedentes de extorsión, estafa, algo? Habría antecedentes que fueron eliminados, ¿verdad? Con relación a Fabián Quiroga. O sea, denuncias anteriores. Anteriores, sí. Una situación bastante compleja, ¿eh? Sí, señor. Sí. Vamos a exteriores. Junto a Raúl Bogarín. Hola, Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aníbal, Silvio y a todos los televidentes. Estamos aquí nosotros con la doctora Gloria Mesa Rojas. Ella es presidente, en este caso, del Círculo Paraguayo de Médicos, para que nos hable acerca de esta preocupación que surge a raíz de que muchas personas se acercaron a hospitales públicos y privados también para poder aplicarse la vacuna anti-coronavirus. ¿Preocupa mucho esa situación debido a que, doctora, qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nos preocupa mucho por el hecho de que los hospitales, casi todos, están ahora muy complicados por el tema del COVID. Casi ya no hay salas polivalentes. Todas las salas ya están siendo como para casos respiratorios del tipo COVID. Entonces, existe muchísimo son zonas de riesgo para la gente, sobre todo para la gente mayor, ¿no? Que ya sabemos muy bien que la gente cuando más mayor es, menos defensas tienen. Así que en ese sentido, y ahora que viene este frío, por ejemplo,
A mí me parece que debería hacerse en otros lugares. Estamos viendo que a pesar de no haber tenido una gran cantidad de personas vacunadas, que son solamente creo que 100.000 personas las que se han vacunado hasta ahora, no hemos visto ningún efecto colateral de la vacuna. Así que yo creo que podemos estar un poco más tranquilos en ese sentido y deberíamos, yo pienso que deberíamos hacer un poco más fácil las cosas a las personas para que se vayan a vacunar, porque estoy escuchando de que muy pocas son las personas que se están acercando a los hospitales para ser vacunados y que también son pocas las personas que están agendadas. Entonces, yo no encuentro explicación por qué las cosas se hacen tan difíciles, como tendríamos que pensar un poco en hacerlos cada vez más fácil de manera que haya mayor cantidad de personas que se puedan vacunar. Yo estoy pensando que tal vez se podrían hacer las vacunaciones en las parroquias. Las parroquias son amplias, pueden estar ahí inclusive con un poquitito en este tiempo muy fresco, a veces inclusive con llovizna, pueden estar bajo techo con un distanciamiento, y de paso también yo creo que las personas mayores estarían muy contentas de poder ir a las iglesias y de paso echar algunas oraciones para estar en un estado mental un poquitito o espiritual un poquitito mejor. Así que a mí me parece que las iglesias serían los lugares en este momento que serían los más satisfactorios para las personas. Cualquiera sabe cuál es la iglesia que está cerca de su casa. Así que yo pienso que se tendrían que decir las personas nacidas en 1940 van a ser vacunadas el lunes y el martes, y que cada una vaya a la parroquia que está cerca de su casa y ahí con su cédula muestre que es nacida en esa fecha, y entonces se le puede vacunar. Se tiene que hacer las cosas mucho más fáciles. Están complicando tanto que no estamos teniendo el efecto de la vacunación como deberíamos tener. Nosotros deberíamos tener mucho más vacunados a esta altura. No tenemos tampoco luego las vacunas, así que tendríamos que procurar un poco más en conseguir mayor cantidad de vacunas en el más corto tiempo. Desde el Círculo Paraguayo de Médicos ya no instan ustedes para que se haga en hospitales, sino que se traslada esto en parroquias y también algunas instituciones educativas. ¿Podría ser también? Sí, podrían ser también las instituciones educativas. Lo que pasa es que las parroquias son muy altas y son muy grandes, entonces ahí tiene buena ventilación. Entonces a mí me parece que esas serían los lugares preferenciales en este momento, ¿no? Y los hospitales, porque los hospitales yo veo que le dejan esperando que sea su turno en unas sillas afuera, y a mí me parece que con este tiempo que está un poco fresco para las personas mayores le podría hacer un poco daño, ¿no? Y también de paso, como bien mencionaste, encontrarse un poco con la palabra de Dios, que de repente en esta época y en esta circunstancia mucho necesitan. Sí, les va a beneficiar espiritualmente, les va a beneficiar. Yo creo que muchísima gente mayor está queriendo estar otra vez en su iglesia en la que siempre se habría ido, ¿no? Así que a mí me parece que eso va a reconfortar desde doble punto de vista, uno espiritual y el otro que va a ser la física, porque van a recibir la vacuna, ¿no? Doctora, esta preocupación se debe a los últimos acontecimientos, esta aglomeración, que muchas personas se acercaron, no se pudieron aplicar la vacuna, se vio esa exposición a esos adultos mayores que se fueron para aplicarse la vacuna en los hospitales. Sí, yo creo que se tiene que tener mucho mayor respeto con las personas mayores. No sé por qué los niños y las personas de mayor edad, nosotros tendríamos que tener un altísimo respeto, y a mí me parece que es una falta de respeto lo que se está haciendo con ellos al que se vayan y que no se les vacune porque no está agendado. No puede ser eso.
No puede ser con el solo hecho de mostrar su cédula y que esa cédula diga el año que nacieron y que ese año corresponda a que tiene más de 75 años, ya es suficiente. Debería de agilizarse un poco más de esa manera y no del agendamiento que están haciendo. Claro. ¿Quién va a ser? Una persona de 80 años va a ir a entrar en la web. No va a entrar en la web. Son sus hijos, sus nietos o algún vecino que les va a poder... Y nadie tiene mucho relacionamiento ni con su vecino, ni con los hijos, ni nada, porque son personas de edad. Así que no sabemos en qué circunstancias están ellos y no sabemos, y por eso es que ni siquiera se agendan, porque nadie les agenda. Muchas gracias, doctor. No. La postura entonces de la doctora Gloria Mesa con relación también a lo que presenta el Círculo Paraguayo de Médicos, esta preocupación que se debe a los últimos acontecimientos, la aglomeración en los hospitales públicos y debido a la alta circulación del virus a nivel país y también en los hospitales, teniendo en cuenta que las clínicas polivalentes ya están prácticamente cubiertas. Sí, y tiene toda la razón, muy doctora. Pertinente la recomendación. La sugerencia, sí, porque ya nuestros hospitales están luego con muchos problemas. Y llevar otra vez gente a vacunarse ahí y estar... En espacios muy reducidos. En espacios muy reducidos. Veíamos los pasillitos del Hospital de Trinidad totalmente colapsados ahí, esperando de gente que quería vacunarse. Tienen la razón. En iglesias, en escuelas. Campos deportivos. Campos deportivos. Tenemos... Lugares abiertos. Sí, o si no, tenemos en los días de frío, tenemos los polideportivos de varios clubes. Los parques inclusive. Los parques, claro. Totalmente. Están los predios militares también, compañeros. Sí, tu chaponado, mira. Castrense, sí. Y bueno, ojalá que prospere y que la gente de salud pública entienda y comprenda esta sugerencia. Gracias, Raúl. Así es. Hasta luego, compañeros. Bueno, con esto nos vamos a una breve pausa. Sí, señor. ¿Aumentó un poquito más la temperatura? 23, sí. 23. Sí, señor. Mañana 14. Va a ir cayendo un poquito. Pero con relación a los 10, 11 que veníamos teniendo, mañana 14 según el pronóstico. Es así. Mucho más agradable. Ahora sí, la pausa. Tenemos que hablar del ámbito educativo también, ya que representantes de centros estudiantiles, precisamente de colegios técnicos, se reunieron hoy con el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, para plantear la posibilidad de volver a las clases semipresenciales. Esto alegando que varias materias específicas de estos colegios técnicos son mayormente prácticas. Estamos hablando de laboratorios, talleres, en fin, y no pueden aprender mediante la virtualidad, según lo acordado en la reunión. El retorno a estas instituciones podría concretarse con una autorización de los padres y maestros responsables de las materias específicas, de acuerdo a la explicación que nos brindara la joven Yara Campos, precisamente titular del Centro de Estudiantes del Colegio Técnico Nacional de Asunción. Nosotros, justamente como había dicho, somos un colegio técnico. Nosotros, nuestra educación prácticamente se trata de más del 80% de clases prácticas y en este momento, debido al contexto de pandemia, nos vemos bastante imposibilitados de cumplir con estas prácticas. Nosotros llegamos hoy con una solución, le planteamos al ministro y creemos que se va a llevar a cabo, ¿verdad? ¿Y cuál sería esa alternativa que ofrecen? Sí, apuntar por la opcionalidad, ¿verdad?, de cada padre hacia su hijo, ¿verdad?, que si ellos están de acuerdo con volver al colegio, que firmen una declaración, ¿verdad?, donde dan permiso a sus hijos, y también los profesores que quieran asumir el riesgo de volver al colegio, que tengan la institución en sus manos, ¿verdad?, los talleres y las prácticas. ¿Pero a partir de cuándo regiría esto? Ya el ministerio, o sea, el ministro en este caso, les dio una fecha, se estaría haciendo unas pruebas, ¿cómo sería eso? Y justamente hoy, 29 de abril, se cumple ya, o sea, termina la resolución que hablaba de 15 días de obligatoriedad en clases virtuales, ¿verdad? Pero creemos que a partir de la próxima semana, al volver a reunirnos con el comité de riesgo, vamos a poder ya quedar en una nueva respuesta, ¿verdad?, con una nueva solución. Entonces creemos que
no sé, yo no quiero dar una fecha, pero capaz a principios de mayo ya podamos encontrar una solución ante esto, ¿verdad? Ustedes lo que piden es volver a clases semipresenciales. Sí, así mismo. Ahora, ¿conversaron también con los docentes responsables de esas áreas, teniendo en cuenta que hay un sector que prefiere mantener las clases virtuales? Sí, asimismo, nosotros entendemos que hay profesores que se encuentran en edad de riesgo, tienen ya enfermedades de base, o que directamente no quisieran asumir este riesgo. Nosotros claramente no vamos a obligarle a ningún profesor, pero también sabemos que hay profesores que sí van a asumir ese riesgo, que van a ir a darnos nuestras prácticas, y también estamos planteando de los ayudantes que serían exalumnos. Entonces, en las áreas en donde los profesores no quisieran volver al colegio, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener esa opción de llamar a exalumnos de colegio que ya conocen el colegio, ya conocen los talleres, los laboratorios, entonces ellos nos estarían ayudando en ese caso, ¿verdad? Pero todavía es una solución que estamos planteando, no es nada realmente ya aplicado o que digamos que sí va a pasar, ¿verdad? ¿Sería netamente para el nivel medio o qué otra? Sí, en nuestro colegio realmente solamente tenemos nivel medio. Sí. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente estarían de acuerdo con esta propuesta? Sí, nosotros como centro de estudiantes a través de los delegados realizamos un formulario de votación en donde ellos votaron sobre esto y también dejaron sus opiniones. Recibimos 691 respuestas y más de 400 respuestas eran a favor de esta solución, ¿verdad? Por ejemplo, en segundo año tenemos muchísimas prácticas en el laboratorio, ¿verdad? Porque empezamos a dar las reacciones, ¿verdad? Así netamente, y tenemos que llevarla a cabo. Y nosotros en segundo año y en tercer año estamos prácticamente todo el día en laboratorio, si es que hablamos en otros años, ¿verdad? Porque yo desde el año pasado que no voy al colegio y no realizo estas prácticas, pero en otras especialidades como electromecánica, por ejemplo, ellos también están todo el día en el taller, y eso es nuestro colegio, realmente todo el día vivimos en el taller, en el laboratorio, y lastimosamente ahora vivimos todo el día frente a una pantalla. La vuelta depende ahora entonces de los padres y también de los docentes. Sí, así mismo. Y seguimos hablando de educación porque el representante de la Asociación de Colegios Privados, Luis Ramírez, anunció que las instalaciones de colegios privados están a disposición del Ministerio de Salud Pública para convertirlos en centros vacunatorios contra el COVID-19. Igualmente solicitó el apoyo del secretario de Estado para incluir a los docentes del sector privado en el grupo prioritario de inmunización contra el COVID-19, considerando que la educación es una actividad esencial y estratégica para el país. La idea es poner a la educación en el centro. La idea es que los maestros sean vacunados para que podamos ya poner las instituciones en condiciones y ahí empezar a trabajar con los chicos con un programa ya pedagógico adecuado a lo que se llama educación en tiempos de pandemia. En el reporte oficial, 80% de las escuelas públicas están en condiciones. Hay un 20% que no. ¿Qué pasa con el sector privado? Como usted como padre o como utilizador de un servicio que paga, no va a ir a un lugar que no esté en condiciones, porque usted está pagando por un servicio. Esa es la diferencia que hay con los colegios privados. Los colegios privados, si quieren tener alumnos, tienen que estar en condiciones. Si no, no van a tener alumnos. Cuentan con todos los servicios. Entonces, hay esa distinción y esa diferencia desde el momento que las familias pagan por un servicio y las escuelas se preparan para ofrecer ese servicio. Lastimosamente, existe un sector que hoy no puede dar educación. Por eso estamos nosotros organizando una unión de todos los sectores educativos nacional para presentarle al presidente de la República un pedido de que la educación, como manda nuestra Constitución Nacional, sea el centro y el eje. Es un derecho que tienen los niños, la educación no puede parar. Nosotros vemos que el año pasado fue un año muy difícil y este año seguir cortándole la posibilidad de aprender a los chicos complejiza mucho más todavía las posibilidades escolares. Por eso queremos pedir que la educación vamos a pedir la semana que viene, vamos a presentar la nota para que la educación sea el centro y el eje de la actividad, entendiendo lo siguiente: nuestra prioridad fue la salud. Ya hay una organización en salud que nos permite ahora decir el segundo paso es la educación. Nosotros pedimos que los maestros sean una prioridad en la vacunación.
Así como los médicos son la primera línea, nosotros pensamos que la segunda línea deben ser los maestros. Por supuesto los adultos mayores, pero ya tienen que estar ahí los maestros, porque eso es lo que va a posibilitar una vuelta para todos los sectores, ¿verdad? Entonces planteamos y nos ponemos a disposición para organizar y que la vacunación, que los maestros entren ahora en una prioridad de vacunación para que podamos plantearnos un modelo de iniciación de actividades en el sistema que pueda funcionar en las localidades donde no hay virtualidad, porque hay que reconocer una cosa, este no es un problema del sistema educativo, ¿sí? Es un problema estructural del Paraguay. Yo me voy al interior en algunas localidades y no tengo señal, si no hay internet. Si no es una cuestión que la escuela no tiene internet, no, las ciudades no tienen internet. Entonces decir que vamos a tener una educación digital o una educación virtual no es real para todo el Paraguay, ¿verdad? Hay muchas localidades en donde el internet no puede ser la solución. Entonces se hace una educación híbrida, pero con libros para que el niño pueda tener los materiales en su casa, pero adecuada a la localidad. El niño se desarrolla a partir del estímulo de sus sentidos. Ahí va conformando una red neuronal, que son las células que trabajan dentro de nuestro cerebro para producir todo lo que nos pasa. Nuestros pensamientos, nuestras emociones. Cuanto más estímulo recibe un niño, más sofisticado es su sistema. En términos groseros, su cableado es más resistente. Es decir, en vez de tener cables chiquititos que ante la primera descarga se rompen y se desconectan, gestiona un sistema de cableado potente que resiste el estrés o que resiste lo que después vamos a necesitar. Entonces, si nosotros no tenemos una estimulación temprana adecuada entre 0 y 4 años o 5 años, porque citaste también el preescolar, esos chicos llegarán con un déficit que en muchos casos no se puede reparar. Es decir, todo el desarrollo biológico de un niño, todo el desarrollo de su estructura funcional se da con mucha fuerza entre 0 y 6 años. Y es ahí donde el estímulo es importante para que esa persona desarrolle los componentes que después le van a ayudar a desarrollar su pensamiento, a desarrollar sus capacidades. Si eso no está, son años que se pierden y en muchos casos no se recuperan. Bueno, y a continuación el reporte acerca de la jornada de vacunación de adultos mayores en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, donde también llamó la atención la escasa concurrencia de las personas que tenían agendamiento para esta jornada. Es así que los profesionales de salud buscaron contactar con las mismas, con estas personas. Algunas atendieron, alegaron sin embargo enfermedad y otras sin embargo ni siquiera respondieron al llamado. A pesar de que algunas personas hacen de todo para ser vacunadas contra el COVID-19, varios agendados no llegaron a los vacunatorios en Alto Paraná, alegaron enfermedad, otros no atendieron. Presidente Franco fue la ciudad donde el mayor número no llegaron para recibir la dosis. Le sigue Ciudad del Este, Hernandarias y Mingaguazú. Estas personas no acudieron y van a ser reagendadas seguramente para acudir en otro momento. ¿No recibieron hoy por lo menos algunas personas que dijeron de que ayer recibió el mensaje pero que ya no pudieron venir? No, la verdad que no. Estamos recibiendo a aquellas personas que realmente fueron agendadas para el día de hoy. Y vamos a ir viendo cómo se plantea. Seguramente vamos a tener diferentes situaciones en el transcurso de hoy y de mañana y vamos a tratar de ir solucionando a medida que aparezcan. El segundo día de la vacunación ya se realizó de manera agendada y con absoluta normalidad. Los inoculados adultos mayores destacaron su confianza en el inmunizante. Sí, acabo de vacunar, sí. ¿Qué tal te sentís? Demasiado bien. ¿Aguardaste mucho? No. Una atención muy diferencial nos da acá esta gente. Cuando te confirmaron en el mensaje, ¿qué sentiste? Y una satisfacción grande, porque te imaginas con esta situación que estamos, con el estrés, no podemos salir. Yo al menos en mi casa hace como 10 meses que no salgo, ando así, con mucho cuidado, con mucho temor. Y yo digo que le insto a la gente que venga a vacunarse, especialmente los que tienen mi edad. ¿Cuántos años tenés, abuelo?
82. 82 años. Sí, señor. Tenés cara más de joven que yo, abuelo. Tenés cara de duende. No, ¿De qué barrio sos, abuelo? Acá, área 4, manzana 20. Área 4. Sí. Lo que de una u otra forma hay un temor contra esta vacuna. ¿Qué le decís a ellos? Yo al menos no le tengo temor, yo le tengo fe. Fe porque yo sé que nos va a beneficiar de esta situación que estamos pasando. Nosotros somos los culpables, porque nosotros buscamos a contaminarnos todos. No nos aislamos, eso es. Y después le quiere culpar al gobierno, a cualquiera que debemos culparle de las cosas. Ya me vacuné ya. ¿Ya te vacunaste? Sí, sí. ¿Cuál es el efecto que te da? No siento nada, ¿verdad? ¿Estás feliz? Tranquilo, sí. Sí, porque te veo así con mucha felicidad. Sí, sí, sí. Bueno, es la preocupación de la familia, gracias abuela, es la preocupación de la familia su vacunación. Sí, claro que sí, como prioridad siempre va a ser poner la salud de abuela. ¿Estás feliz ahora? Claro que sí, toda la familia. ¿Qué hora ella se despertó de repente? Porque hay esa ansiedad también. Bueno, nosotros nos despertamos tempranito ya. Muy temprano. Como todas las abuelas sabrás, ¿verdad? Que siempre se levantan súper temprano. Temprano. Bueno, ¿estás feliz? ¿Estás guardando nomás ya para irte a casa? Claro, sí. La cifra de contagiados se mantiene estable en Alto Paraná, pero la excesiva ocupación de camas es una constante. Y seguimos en el Alto Paraná, pero esta vez en la ciudad de Presidente Franco, donde dos motoasaltantes fueron detenidos luego de intentar asaltar a un hombre. El día de la fecha tuvimos esta situación de tentativa de robo agravado, ¿verdad? En contra de una persona de sexo masculino. Se trata del señor Eduardo Velázquez Acuña, un señor de 57 años de edad, domiciliado en el barrio Santo Domingo. Esta situación ocurrió en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? De esta jurisdicción, en la vía pública en el kilómetro 7. Ya, el hecho, ¿cómo sucedió? Porque tengo entendido que estos delincuentes intimaron a esta persona, incluso le llegaron a golpear con la culata del arma de fuego. Eso es lo que manifiesta el señor, ¿verdad? Que se encontraba llegando a la casa de su cuñada, en este caso, ¿verdad? Interín, el que se le acercó dos personas del sexo masculino en la motocicleta, esta GTR de color rojo sin chapa, ¿verdad? Momento en que también le intimó con un arma de fuego, un revólver calibre 22 milímetros. Estas personas en el momento de intimarle a la víctima, ¿verdad? Golpearon al señor en la cabeza, entonces momento en que tal vez se rompió la culata del revólver. Momentos después de que se averió el revólver, entonces ellos huyeron del lugar a bordo de la motocicleta, entonces también la víctima, ¿verdad? Empezó a perseguir también a estas personas, ¿verdad? Tratando, logrando dar nuevamente con ellos, echándole del biciclo, y ellos empezaron a emprender una huida a pie. Ya en del caso también se le dio participación a la gente de investigaciones de delito para tratar de dar con las personas. Renovate con Bristol, trae tu celular viejo y se te cambia por uno nuevo. Este es el celular Samsung Galaxy A02S. 99.000 guaraníes mensuales, 18 cuotas, 6.5 pulgadas, 64 GB de memoria, 13 megapíxeles, en dos colores, negro y rojo. Ustedes pueden hacer sus compras enviando un mensaje al WhatsApp 0991-670-000 o llamando al 519-4000. También pueden hacer sus compras a través de las redes sociales de Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hasta la última gota.
Y el departamento sureño de Itapúa también mantiene un alto índice de contagios por COVID-19, con más de 2.600 casos activos en la región. Los hospitales siguen colapsados y cada vez más se suman los distritos que entran en situación crítica. La cifra de muertos a diario es alta según las autoridades sanitarias. Alto índice de contagios en Itapúa que se mantiene según las estadísticas de la séptima región sanitaria. Esta situación preocupa ya que se sigue dando el colapso de los principales nosocomios en el séptimo departamento. A pesar de las medidas impuestas por el gobierno y los controles, los contagios no bajan. Es lastimosamente bastante desalentador aún los casos que se van presentando día tras día. Y bueno, entre las últimas modificaciones importantes que hicimos fue que el Hospital Regional de Encarnación está haciendo algunos movimientos internos ya para nosotros poder también albergar a casos respiratorios COVID positivos en uno de los pabellones. La cantidad de fallecidos así confirmados y que tenemos reportado y consolidado con el Ministerio, tenemos en el cierre semanal del viernes pasado 337 casos de fallecimientos ya en Itapúa, pero bueno, eso ya es un poco más a la fecha debido a que el reporte de fallecidos diariamente es fácilmente de 5 en promedio en nuestro departamento, ¿verdad? Ya que se suman fallecidos muchas veces de Fran, de Coronel Bogado, de Natalio. Hubo un fallecido acá este lunes nada más, ¿verdad? Por justamente este bloque respiratorio COVID que estamos instaurando y entonces siempre en ese sentido queremos ser prudentes y los viernes hacer un cierre semanal y dar nuestro consolidado de los fallecidos. Doctor, ¿de estos cuántos son médicos, enfermeros, personal de salud? Personal de salud tenemos en estos últimos días tenemos varios de ellos, precisamente de Mario Auxiliadora. Estábamos ahora justamente recibiendo las notificaciones para hacer los pedidos correspondientes de reposición de personal. No tengo el número exacto, pero lastimosamente seguimos informando, ¿verdad? Voy a estar dándole también un dato más fidedigno de eso en las próximas horas, por mucho gusto. Doctor, varios distritos en Franja Roja, ¿cómo se dice en Itapúa, doctor? Varios distritos, sobre todo lo que es Encarnación, Camburetá, Colonias Unidas también, Natalio. Es por eso que seguimos nosotros también como autoridades locales de salud ansiosos de iniciar lo que es la campaña de vacunación masiva por una cuestión de respetar los protocolos y los delineamientos. Estamos nosotros ya también preparados acá en Itapúa. Por otro lado, según el doctor José Acosta, la tasa de mortalidad es bastante alta por COVID. Siguen insistiendo en los cuidados para tratar de bajar el índice de contagios en la región sur de nuestro país. Apelan condena a Cárdenas. La Fiscalía presentó un pedido de apelación de la condena de 4 años dictada contra Justo Pastor Cárdenas, ex titular del INDERT. El mismo fue condenado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Aprueban auditoría de fondos sociales. La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones y en amplia mayoría la auditoría sobre el uso de los fondos sociales de las binacionales de Itaipú y Yacenetá. Recordemos que estos fondos son destinados a pacientes internados por COVID-19. El documento ahora será enviado a la Contraloría General de la República. Sin permiso para importar vacunas. Hasta el momento la empresa Amazonas S.A., supuesta encargada de comprar 500.000 dosis de vacunas rusas para el municipio Asunceno, no cuenta con el permiso de Dinavisa para importar vacunas anti-COVID y no ha presentado su pedido para obtener dicho registro. Récord de muertes en Brasil. Brasil sobrepasó este jueves los 400.000 muertos por COVID-19. Este récord se da desde el inicio de la pandemia hace poco más de un año. Brasil sigue siendo el país más afectado en América Latina y es el segundo con más muertes en todo el mundo. Con un pie y medio en la final, el Manchester United venció con un contundente 6-2 a la Roma en el Old Trafford, poniendo a los ingleses con pie y medio en la final de la Europa League.
volvemos a la zona de Itapúa, donde profesionales abogados prácticamente intimaron al Ministerio de Salud a que proceda a la firma de convenios con sanatorios privados de la zona para que estos puedan recibir a pacientes con COVID-19 en terapia intensiva. Señalan que en estos sanatorios hay camas disponibles, pero se cuestiona esta suerte de desidia por parte de la cartera sanitaria. Silvio, esta nueva ley que salió, el famoso Fondo Nacional, no prevé la internación en un sanatorio privado y que Salud Pública se haga cargo de los costos. Y para mí que sí, pero se formalizó este pedido porque es un planteamiento ya que venían hablando hace varias semanas. La Asociación de Abogados de Itapúa, a través de un manifiesto, intima a autoridades locales, departamentales y nacionales, y en especial en la persona del ministro de Salud Pública y Bienestar Social, el doctor Julio Borba, a que avancen en los procesos de la suscripción de la firma de convenio con sanatorios privados, para que cada paraguayo y paraguaya pueda acceder a la unidad de terapia intensiva, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Sí, la Asociación de Abogados de Itapúa hoy saca un manifiesto por el cual le intima al Ministerio de Salud Pública a que se firmen los convenios con los sanatorios privados del departamento de Itapúa, que tienen la capacidad de camas UTI para recibir pacientes con COVID. Resulta ser que a mitad de abril, el 15 de abril exactamente, se dictó la ley 6725, por la cual se establece la creación del Fondo Nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en unidades de cuidados intensivos de personas con diagnóstico COVID-19 en los sectores públicos, privados y previsionales. Y al mismo tiempo se establece un plazo de 7 días para que el Poder Ejecutivo reglamente esta ley. Y el presidente acata eso y saca el decreto reglamentario número 5140. Entonces, hoy tenemos la herramienta, tenemos el mecanismo y la forma de cómo pacientes con COVID-19 puedan ser atendidos en el sector privado. Lo digo esto porque Itapúa, en el sector público, tiene camas limitadas, donde hay muchísima gente, y ustedes mejor que nadie lo saben, que están haciendo inclusive turno para ingresar a esas camas UTI, y en total creo que más o menos llegamos a 15 camas en el sector UTI con flujo de oxígeno para COVID-19 en todo Itapúa dentro del sector público. Así también tenemos más o menos 15 camas en el sector privado. Pero ¿qué pasa? Se están planteando amparos, y esos amparos ordenan a los sanatorios privados que tienen la capacidad que atiendan a estas personas, incluyendo toda la medicación. Esto implica un costo muy alto para esos privados, y 4 o 5 amparos, y luego, como cualquier empresa, analizaría los costos y posiblemente cerraría su dependencia o sus unidades de cama UTI, y eso sería catastrófico, sería horrible para todos los itapuenses, considerando que nosotros no podemos trasladar a la capital por una UTI. Entonces nosotros lo que hacemos hoy es sacar un manifiesto y le intimamos al Ministro de Salud a que firme los convenios pertinentes con el sector privado, para que entonces estas camas puedan tener la capacidad o la calidad o la seguridad de que serán reembolsados los gastos. El departamento de Itapúa cuenta con aproximadamente 600.000 habitantes. El hospital respiratorio habilitado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para atender los casos de COVID-19 en esta zona del país tiene 9 camas de terapia intensiva. Las 9 están ocupadas. Hay pacientes que están esperando por un lugar. Sin duda se necesita del sector privado. Estudios recientes revelaron que en el sector privado, familiares de un paciente que debe ocupar una cama de terapia intensiva por día
deben invertir aproximadamente 14 millones de guaraníes. En 7 días, en una semana, la suma asciende a 98 millones. Es decir, en 2 semanas usted podría perder su casa con un paciente de terapia intensiva en el hospital privado. Por eso es muy importante avanzar con el convenio entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y los sanatorios privados para salvar más vidas de paraguayos y paraguayas. Y hay que decir que continúa la ola de atracos a establecimientos comerciales de distintos tipos. Esta vez, tal como observamos, 2 malvivientes ingresaron a un local de venta de neumáticos en la ciudad de San Lorenzo. Simularon ser clientes en principio, pero luego ambos desenfundaron sendas armas de fuego para reducir al dueño del local. Se llevaron unos 8 millones de guaraníes. Un caso de hecho de logrado la fecha 27, alrededor de 14-15 horas. El afectado señor Jaime Gómez, que es propietario de Pateo, por parte de 2 sujetos de sexo masculino que al principio simularon ser clientes. Y en un momento dado, ambos les confundieron armas de fuego en mano. Intimaron al propietario y llevaron dinero efectivo que estaba en la caja registradora. ¿Cerca de cuánto más o menos, si es que aclararon? 8 millones. ¿La primera vez que ocurre en perjuicio de este local, su oficial? Es la primera vez. ¿Qué tipo de motocicleta están utilizando los delincuentes? Usaron un automóvil, presumiblemente una Toyota New Big. 2 personas nomás las que descendieron, pero podría haber la participación de otra. Y se presume que uno estaba a modo de vehículo. De momento, ¿mayor información sobre los sospechosos? Nada, su oficial. No, realmente no. Cara descubierta pero con tapabocas. Bueno, vamos al plano deportivo. Sí, señor, y después de mucho tiempo, después de mucho batallar, pelear, discutir con las autoridades de salud, los responsables del básquetbol paraguayo están de parabienes. El básquetbol paraguayo está de parabienes porque retorna al campeonato. Efectivamente, esta es la nota de la ministra Fátima Morales Agüero, de la ministra secretaria nacional de Deportes, que dirige precisamente a propósito de un grande del básquetbol, ¿verdad? A Santiago Ochipinti, presidente. Dice en ocasión de hacer referencia a la presentación realizada ante esta secretaría en fecha 28 de enero, en la cual presenta el protocolo sanitario para su estudio y consideración de la Secretaría Nacional de Deportes, conforme indicaciones de salud. Al respecto, esta Secretaría comunica que ha dictado la resolución 293/2021, por la cual se aprueba el inicio de las competencias oficiales del básquetbol para la temporada 2021 de la Confederación Paraguaya de Básquetbol, cuya copia se remite adjunta. Esta es la nota, ¿eh? Entonces, están celebrando los amantes del básquet esta determinación, ¿eh? De parabienes. Restaría saber nomás cuándo empieza el campeonato, ¿eh? Es así. ¿Cuántos equipos habría? No sé. Yo tampoco, ¿eh? Pero siempre es interesante el campeonato paraguayo de básquetbol. Bueno, seguimos hablando de deportes. Estamos en esta información que la llamada industria farmacéutica Amazonas S.A. no cuenta con ninguna autorización, en este caso por parte de Dinavisa, para eventualmente importar vacunas contra el nuevo COVID-19. Esto en atención al ofrecimiento que realizó esta firma a la Municipalidad de Asunción. La industria farmacéutica Amazonas S.A. está habilitada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria Dinavisa para trabajar en el área de insumos y elementos farmacológicos, pero hasta el momento no cuenta con permiso correspondiente para importar vacunas contra el COVID-19. Aún no tenemos formalmente presentado ningún proceso ni solicitud de proceso de registro sanitario ni de importación. Sí hay otra empresa que ya inició, que está en trámite, pero esta en particular no. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a una empresa gestionar ese permiso para poder traer vacunas?
Y todo va a depender de la documentación técnica y jurídica que presente. Si todos los documentos se pueden comprobar fácilmente su veracidad y su trazabilidad, entonces puede ser de una semana a un mes o a un año, depende. Eso depende mucho de la empresa de que acerque la documentación necesaria. Tenemos una resolución de uso de emergencia, de registro de emergencia, perdón, que es la 111, donde se establecen los requisitos abreviados y de tal forma darle un trámite acelerado también, dada la urgencia que tenemos. ¿Qué tipo de documentos se le pide a una empresa cuando quiere importar en específico vacunas contra COVID-19? Bueno, y tiene que estar legalmente habilitada por Dinavisa con sus buenas prácticas de almacenamiento y distribución, en este caso porque son productos importados. Y sobre todo tiene que tener una relación contractual directa con el fabricante. Y si tuviera un intermediario, tenemos que tener la posibilidad de hacer la trazabilidad hasta el origen del producto. Si vamos a suponer que una empresa tiene un intermediario, entonces nos demuestra que tiene relación con ese intermediario y ese intermediario con el fabricante. Por el tema de que también es importante la farmacovigilancia, la vigilancia de los efectos adversos, y si de repente hubiera ojalá no sea así, pero si hubiera, tendríamos que tener la posibilidad de tener un contacto directo con la empresa para verificar el lote, y sobre todo para hacer el reporte de lo que se haya presentado como vinculado a la vacuna. A eso se suma que para obtener el permiso de importación la empresa debe tener capacidad logística y de infraestructura para almacenar los inoculantes. Un aspecto que llama la atención es que el intendente de Asunción en su anuncio mencionó que la empresa paraguaya tendría de mediador a Ucrania, país que enfrenta un denso conflicto con Rusia, de donde provienen las vacunas. Tiene que tener un certificado de buenas prácticas de almacenamiento, así se llama. Sin ese documento no puede trabajar. Entonces, obviamente, en el momento que sea necesario, se tiene que ir el cuerpo de inspectores y con una guía de inspección, que es un documento que se usa siempre para las buenas prácticas, entonces se verifica en qué condiciones está, si tiene las características que corresponden a productos biológicos, la cámara de frío, generador, es decir, una serie de requisitos de infraestructura y de requisitos técnicos, procedimientos bien establecidos para poder certificar el transporte con cadena de frío, es una serie de requisitos, si no podría. Vamos a suponer en esa figura exactamente, entonces Amazonas, su relación con Ucrania, digamos, y Ucrania me tiene que demostrar su relación contractual con el fabricante. Igual nosotros, por un tema de seguridad, dado que en otros países ya se encontraron productos falsificados, de vacunas falsificadas de esta y otras, entonces nosotros por seguridad tomamos ya la decisión de verificar con la autoridad sanitaria de origen, en este caso la autoridad sanitaria de Rusia. Otra empresa paraguaya que sí está tras el permiso de importación desde hace meses es Surbicon S.A., que también está intentando importar las Sputnik V. Hace aproximadamente un mes. ¿Cuál es esa empresa? La empresa se llama Surbicon S.A. ¿Y ya tiene antecedentes de estar habilitado incluso por Dinavisa? Sí, estaba habilitado ya en un principio para dispositivos médicos, luego hizo su ampliación para especialidades farmacéuticas y posteriormente para biológicos. La empresa está habilitada por nosotros, estamos evaluando todavía el expediente, se le solicitó alguna información adicional y también estamos en el proceso de verificación de la documentación de origen. ¿Y qué tipo de vacunas son las que quieren traer el Surbicon? Es la Sputnik. También. Pero Dinavisa todavía no sabe cuántas son las vacunas que quiere traer Surbicon al país. No sabemos porque esa es una información ya que pasa al ministerio, que es comercial. Nosotros llegamos hasta el registro sanitario. Y una vez que tenga el registro sanitario, ellos ya pueden comercializar el producto, incluso de manera privada. Hasta el momento genera cuanto menos desconfianza que el gobierno municipal de Asunción pueda llegar a concretar la compra de las 500.000 dosis de vacunas anti-COVID que fueron anunciadas con bombos y platillos, más aún teniendo en cuenta que ni el propio gobierno nacional ha recibido en su totalidad las dosis compradas. A esto se suma que la municipalidad de Asunción todavía no detalló de dónde sacarán el dinero.
lo menos. No, pégate curva y de ahí este y hoy. Pégate curva este y te accidente más ya, po. Ay, ya que sean 1 millón de pesos por eso. No, con la puta otra, ¿no? Ahí no. Era, bravo,